RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos y agradecemos la amabilidad que tiene con RCR el señor César Zamora Bento, economista, consultor y analista en temas políticos. Qué gusto saludarte, César. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Qué gusto también de compartir esta mesa contigo. Estamos en plena emergencia sanitaria de salud, pero también estamos en plena campaña política, ¿no? Un hecho atípico en nuestro país, ¿no? Y naturalmente los candidatos, ¿no? No pueden hacer una campaña tradicional, mítines, acercarse a la población, concentraciones, etcétera, etcétera. Se está aprovechando mucho el mundo virtual y sobre todo tratando que se mantenga las reglas de protocolo frente al COVID-19. En esa línea, ¿cuál crees tú que debe ser la agenda mínima de los candidatos nacionales para Cajamarca, para la región Cajamarca? ¿Qué proyectos deberían impulsarse? Yo antes de irme a la pausa recordaba que hay un proyecto que todo el mundo lo menciona, que es la presa de Chonta, ¿no? Yo recuerdo que desde Alan García Pérez mencionó que iba a impulsar este proyecto. Ollanta Humala se colgaba cada vez que llegaba a Cajamarca de este proyecto. Pedro Pablo Kuczynski lo repetía, ¿no? Incluso en sus famosos GORES ejecutivos, gobiernos regionales ejecutivos, que se iba a poner en marcha, y Martín Vizcarra, ni qué decir, ¿no? Martín Vizcarra cada vez que llegaba a Cajamarca, por una suerte de impulso decía la presa de Chonta, ¿no? Pero hace unos días nuestro colega Alfredo Palomino, que es el editor de Enlace Regional de RCR y Onda Popular en Cajamarca, le hizo recordar que en varias oportunidades el señor Vizcarra prometía y simplemente ha quedado esto en una promesa porque ni siquiera hay un estudio de por medio. Cuéntame, por favor, cuáles son las expectativas. Bueno, en principio quería mencionar que es una combinación un poco difícil, un poco perniciosa el hecho de que se combine una pandemia en un proceso electoral. La población todos los días recibe información de la segunda ola, de que ya se están acabando las camas UCI, de que no hay un servicio básico de salud, y más que estar pensando en cuáles son las propuestas de los candidatos a nivel de las planchas presidenciales o de los congresistas de la República, cada quien en su región. Nosotros también tenemos nuestra cuota, que son de 6 congresistas de la República. Entonces, ese escenario hace muy complicado que la población se concentre en poder discernir cuáles son las mejores alternativas. Creo que eso hace mucho daño al momento de que la población tenga que decidir por tal o cual candidato votar. Respecto de lo que mencionas, sí, Cajamarca sigue con agendas postergadas. Antes de la pandemia tenía agendas postergadas. Tú acabas de mencionar un proyecto emblemático, la presa del Chonta. La presa del Chonta data de más de 20 años. Y cada presidente o cada candidato o los congresistas cuando han estado en procesos electorales siempre han manifestado que ese va a ser su bandera, que van a sacar este proyecto, entre otras fechas que existen. Pero digamos como bandera de la presa del Chonta. No se está haciendo. Y ahí hay que mencionar de que no es por cuestiones técnicas. Asociación Los Andes, que es una ONG de Minera Yanacocha, financió el desarrollo del estudio, el expediente técnico para la realización de este proyecto Chonta, entre otros proyectos más. Pero respecto del Chonta, pasó a ser manejado de manera local por la alcaldía provincial de Cajamarca, y cuando llega Vizcarra, el último evento, llega a Cajamarca, dice, bueno, parece que hay dificultades para que ustedes lo puedan desarrollar, así que se lo trasladamos al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura se lo pasa de taquito a la PEGESA, al proyecto especial Tegetepec Estaña. Y el proyecto, sin más consultas, sin más profundización en los detalles de cómo se desarrolló este proyecto, lo cuestionó desde el punto de vista técnico, pero sin sustentarlo y sin debatirlo con otros especialistas que estuvieron inmersos en el desarrollo de ese estudio. Godofredo Rojas es un profesional de alto nivel aquí en Cajamarca que estuvo detrás de este proyecto del expediente técnico del Chonta, pero sencillamente lo dejaron de lado. Entonces yo creo que hay una suerte también
por parte del Ejecutivo de petardear los grandes proyectos, porque si bien es cierto, hay limitaciones en cuanto a los cuadros técnicos a nivel de la provincia de Cajamarca, a nivel del gobierno regional de Cajamarca. El MEF siempre busca encontrarle tres pies al gato para que estos grandes proyectos no salgan, y eso es lamentable. Ahora, tú mencionabas algo bastante medular al inicio de la conversación. Esta es una elección totalmente atípica, ¿no? Porque estamos en medio de una pandemia, la gente está muy preocupada naturalmente por lo que está ocurriendo, ya tenemos una segunda ola, niveles de contagio que van creciendo, ¿no? Pero de una u otra manera, si aterrizamos en el aspecto real, también estamos en una competencia política, en una contienda política. Pero aquí, retomando lo que tú decías, ¿no? Se tiene que trabajar en función a la realidad, y esa realidad tiene que ser vista justamente por los propios candidatos nacionales, ¿no? Y yo no escucho, particularmente en el momento, a ningún candidato nacional hablar de un tema de inversión social hacia la salud y hacia la educación, que son dos aspectos que nos han desnudado en esta pandemia. Sí, y que en Cajamarca en particular se ha desnudado las grandes deficiencias que existen. Desde el punto de vista de la información, por ejemplo, para tener al día a la población sobre el avance de la pandemia, hay muy poco dato. Desde el punto de vista de los programas de prevención, identificación de los contagiados, de aislamientos focalizados, muy poca acción. No se está trabajando, prácticamente está dejando a la suerte de la gente el que te pongas tu tapabocas, el que tengas el distanciamiento, el que te laves las manos. Eso de allí yo creo que la gran cantidad de ciudadanos ya lo aprendió, pero no hay más por parte del sector público, por parte de la responsabilidad que le corresponde a la DIRESA, en este caso de Cajamarca, y al MINSA, que está articulado, además también de salud. Creo que allí hay un gran problema y no sé si esto va a conllevar a generar mayor preocupación. Quiero acentuar dos preocupaciones que hay en Cajamarca, por lo que yo percibo. Uno es el tema de la salud, que cada vez está incrementándose. Tengo información de cada día quedan menos capacidades para la atención primaria, para la atención de los contagiados y ya casi se están acabando las camas UCI. O sea, hay un incremento sustancial. Esa es la primera preocupación de la gente. La otra preocupación es el empleo. La gente no tiene y no encuentra fuentes de trabajo que le permita obtener los ingresos para atender sus necesidades. Esas dos situaciones versus una campaña política, imagínate en qué lugar de la ciudadano cajamarquino se encuentra el proceso electoral. Eso de allí, que es una realidad, yo lo pongo como algo peligroso, porque sea como sea, el 11 de abril van a haber elecciones. En esa línea de análisis que tú trazas, César, hablas del empleo, ¿no? Pero el empleo se genera con inversiones, sean estas públicas o inversiones privadas. Y estamos viendo que también los candidatos son bastante renuentes a hablar, no sé si por temor a perder los bolsones electorales o los votos en algunos sectores, de decir yo creo en la inversión privada o yo creo en la inversión pública, porque se les puede decir que son estatistas, ¿no? Pero lo real es que pocos hablan de eso. En Cajamarca hay un conjunto de proyectos y hasta ahora no escucho a quienes van a visitar Cajamarca decir yo creo en estos proyectos, podemos impulsar estos proyectos de desarrollo, sean proyectos extractivos en minería o sean otro tipo de proyectos, ¿no?, en agroindustria o sean otro tipo de proyectos en hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Mira, solamente un dato para tus televidentes, tus seguidores. Cerrado el 2020, hay un subgenérico que se llama construcciones y edificaciones, que básicamente es la inversión pública que genera puestos de trabajo. A nivel nacional, ese presupuesto ha alcanzado una ejecución, un avance del 60.2%. A nivel de Cajamarca, ese mismo componente ha representado el 27.2% de avance al cierre del año. ¿Te imaginas? Son más de 300 millones de soles que Cajamarca no ha podido gastar y que hubiese significado definitivamente inversión pública, fuentes de trabajo, cierre de brechas. Eso también motiva la inversión privada. Sin embargo, la inversión privada, como mencionas bien, ningún político, por complejo, por ideología,
sea cual fuese el motivo. Habla de la inversión privada, fundamentalmente en Cajamarca, la inversión minera, que es, digamos, la más importante. Y eso de allí también tiene que formar parte del discurso, que hay que, quienes somos comunicadores o quienes tenemos un espacio, tenemos que exigir que se pronuncien al respecto, porque si no, ¿cómo? ¿De dónde va a salir la correa si al cuero lo está despejando? Ahora, el otro tema, la brecha social, pobreza y pobreza extrema en Cajamarca. Hay quienes indican que la pobreza en Cajamarca está saltando al 40 al 50%, tomando como indicadores el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Y eso también se revierte con mayor inversión, tanto social como inversión pública e inversión privada, ¿no? Para hacer que justamente los polos de desarrollo se puedan establecer en función, ¿no?, a la dinámica que genera la producción, ¿no? Tampoco se habla de esto. Al cierre del 2020, la pobreza debe haber superado el 50%. Me quedé corto. El 2019 era lo que tú mencionas, claro, 32%, pero este año ha debido haberse incrementado y superar el 50%. Eso es pobreza monetaria. Estamos hablando de la gente que no puede alcanzar su canasta de consumo. Pero lo más trágico es que también la pobreza extrema está siendo impactada. Estaba en 12%, podría estar ahora en 15%. 15% de 1.400.000 habitantes en la región. Es mucha gente que no le alcanza sus ingresos para cubrir sus alimentos, la canasta de comida. Y eso es trágico y fundamentalmente se resuelve, como mencionas, con reactivación económica, lógicamente con los programas de apoyo social, pero reactivación económica también. Acá hay algo que mencionar y de repente forma parte de la agenda para el gobernador que tiene 2 años más todavía y para los congresistas. ¿Por qué en esta zona donde la pobreza y la pobreza extrema es mayúscula, porque somos el departamento más pobre monetariamente y más pobre extremo, ¿por qué no promueven lo que se hace en la selva, de lo que se beneficia, por ejemplo, ahí en San Ignacio? Una exoneración al pago del IGB. En la zona de sierra, donde la pobreza es abundante, para promover precisamente las inversiones. Hoy por hoy, Jaén, San Ignacio, tú vas, echas tu gasolina, no te cobran IGB. Vas a una tienda, no te cobran IGB. Y por eso el impulso de las inversiones en esa zona ha crecido en los últimos 20 años. ¿Por qué no en una zona de sierra donde la pobreza y pobreza extrema campea y donde también hay oportunidades de inversión para atraer esos capitales? Yo creo que es una agenda que ellos deberían tener y se los alcanzo a través de tu programa para que tomen nota, porque sí es posible hacer. Muy bien, mi estimado César Zamora Bento, economista, consultor y analista en temas políticos, como siempre, muy agradecido por esta conversación, siempre ilustrativa con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia, César, muy amable, ¿eh? Un abrazo. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.